Buenos días a todos y a todas. Quiero agradecer especialmente esta invitación para poder participar de este foro, que me parece sumamente interesante, y además la posibilidad de poder discutir las políticas públicas con perspectiva de derechos humanos. Varios son los objetivos que me gustaría poder introducir en el breve tiempo que tenemos, pero de alguna manera para poder discutir con esta inquietud de cómo poder pensar esto que suena casi a una situación bastante difícil de pensar las políticas públicas con enfoque de derechos humanos. En primer lugar, hay varias cuestiones que es importante tener en consideración. ¿Qué es o de qué hablamos cuando hablamos de políticas públicas con enfoque de derechos o qué significa un enfoque de derechos humanos? En primer lugar, el enfoque de derechos humanos claramente es un sistema integral y estructurado de principios, reglas y estándares de derechos humanos que va a operar en términos de poder otorgar efectividad a aquellas medidas comprometidas por los estados en relación a aquellos que han ratificado pactos y tratados de derechos humanos. Por lo tanto, este enfoque lo que va a utilizar no solamente va a apuntar, en primer lugar, en relación a las obligaciones positivas que tienen los estados desde el momento que ratifican el pacto de un tratado internacional de derechos humanos y los compromisos colaterales de ellos, sino que además va a fijar estándares específicos que van a ser aplicados a aquellos sistemas internos de cada uno de los países de la región. Entonces, estamos hablando en primer lugar de que es enfoque. Y cuando hablamos de enfoque, hablamos de una suerte de prisma que nos permite mirar la política pública a partir de este sistema de reglas estructurados. Sistema de reglas estructurados que además tiene un componente muy claro, que es un componente teórico-metodológico. En primer lugar, el componente teórico-metodológico, el componente teórico va a estar dado por aquellos principios y pautas concretos que establecen. Poníamos un importante énfasis en que el enfoque de derechos humanos va a incorporar este componente teórico-metodológico que, como bien señalamos, está integrado por el conjunto de prescripciones que están no solamente incluidas dentro de los pactos y tratados internacionales del sistema internacional, y también es importante mencionar el sistema interamericano. En materia de lo que a nosotros nos interesa, que son los derechos económicos, sociales y culturales, ahí tenemos el protocolo facultativo de derechos económicos, sociales y culturales para las Américas, comúnmente conocido como el protocolo de San Salvador. Todo este conjunto de lo que está prescrito en los pactos también es incorporado a nivel de desarrollo teórico por aquellas precisiones y aquella labor muy importante que ha desarrollado en precisar el contenido de cada uno de los derechos asociados a los pactos por parte de cada uno de los comités de los pactos. En el caso del protocolo de San Salvador, cabe mencionar que es un protocolo que entró recién en vigor en el año 1999 en la región y todavía no se ha conformado, está recientemente designado un grupo de trabajo para comenzar la tarea de evaluación de los contenidos o de los informes que tienen que presentar a futuro los gobiernos. Pero tanto el sistema internacional como el sistema interamericano nos van a ofrecer el contenido de los pactos, las precisiones que han hecho los comités de los pactos, pero también la labor de los relatores especiales de Naciones Unidas en torno a precisar el contenido de cada uno de los derechos. Este conjunto de normas y de doctrinas, pero también son absolutamente centrales en integrar esta visión teórica metodológica del enfoque de derechos, todo lo producido en el campo académico y en el campo doctrinario en materia de derechos humanos. Sin embargo, como es un contenido teórico operativo, tiene un fuerte componente operativo, está en manos de los estados la forma en la cual van a ser efectivos los derechos a partir de decidir su propio modelo de desarrollo. En esto, el enfoque de derechos no va a ser prescriptivo señalándole a cada país cómo debe realizar su política de desarrollo, sino que lo que le va a plantear y lo que va a señalar claramente, para que usted Estado, para que usted gobierno plantee este plan de desarrollo, tiene que respetar el conjunto de derechos humanos y aquellas prescripciones que están contenidas en cada uno de los pactos que usted voluntariamente ha ratificado. Entonces, el modelo de desarrollo queda en libertad y facultad de los países. Lo que no va a quedar a facultad de los países es establecer aquello que integra este enfoque, que es intrínseco o innato a cada derecho económico, social y cultural, que son los estándares jurídicos que lo integran. Entonces, dicho esto, tenemos el contenido teórico que es aportado por todo el sistema y por todo el enfoque de derechos humanos.
Pero a su vez también tenemos que ver cómo esto se hace operativo, y esto sería el puente denominado que cómo se va a establecer entre lo normado, entre lo prescrito y lo pautado, y la forma para hacerlo efectivo en la política pública. Y allí es fundamental la voluntad política que tengan los estados en hacer operativo estos principios. Porque si no, nos buscamos siempre en los históricos dos niveles en los cuales se diferenciaban aquellos derechos constitucionales, donde correctamente se los denominaba como problemáticos, que eran en realidad expresiones de buenos deseos y de voluntad política de los estados, pero que no tenían operatividad en los hechos. O aquella idea de garantizar la igualdad formal y no garantizar la igualdad material. Precisamente el esfuerzo que se está dando en términos del enfoque de derechos es lograr que se haga operativo, conjunto de derechos justiciables, tal cual es el carácter intrínseco también de los derechos económicos, sociales y culturales, porque creemos que está superada esta idea de manejarlos como que eran derechos de segunda generación en relación a los civiles y políticos, que eran aquellos derechos históricamente considerados como de primera generación. Sobre esto ya hay casi acuerdo tanto doctrinario como jurisprudencial, hay suficiente jurisprudencia que acompaña esta relación, entonces son tan valiosos como otros, a pesar de que se los denomine de distinto grado. Esta es una situación que queda ya superada. Entonces, tenemos contenido teórico, enfoque metodológico, y tenemos y necesitamos ineludiblemente la voluntad política que es necesaria en cualquier política pública. Pero esta voluntad política también persigue un ideal, que es lograr sociedades más equitativas, tanto socialmente como también en términos de equidad de género. No podemos construir y pensar un enfoque de derechos humanos que vaya a adecuar o que genere un corrón de fuentes nuevas, sino que claramente lo que busca el enfoque de derecho es transformar la manera en la cual se van a desarrollar las políticas públicas. Es decir, transformar la forma de pensar cómo se va a garantizar el bienestar y el respeto del conjunto de derechos humanos. Entonces, ¿cómo logramos esto en los hechos? ¿Cómo logramos que efectivamente el puente entre dos sistemas, y cuando uno piensa en los sistemas de políticas sociales, en principio perseguirían, al menos idealmente, los mismos, los mismos valores, las mismas virtudes que tiene el conjunto de derechos humanos? ¿Por qué hasta ahora no se ha podido establecer este puente? Entonces, hablamos de como un núcleo crítico en el cual este enfoque de derechos humanos, del cual, insisto, la mayoría de los países han ratificado los pactos de tratados internacionales, muchos de los han incorporado con jerarquía constitucional dentro de sus condiciones, muchos otros han incorporado dentro del texto constitucional, sobre todo las reformas más recientes, países como Bolivia, Ecuador, que han hecho importantes reformas constitucionales, han incorporado explícitamente muchos de los principios de derechos humanos. Sin embargo, este vínculo con la política pública todavía sigue ausente. A pesar de que además nos encontramos en contextos donde también los países a principios del milenio firman que es firmada por 178 países del mundo, lo que se conoce como la Declaración del Milenio, y se comprometen a llegar al 2015 con haber cumplimentado 8 primeros objetivos básicos en relación a disminución de la pobreza, disminución de la mortalidad materna, avances en términos de igualdad de género, etcétera, etcétera. Este contexto que lo hace más favorable, si bien ha aumentado y ha sido importante en términos de establecer como una cuestión socialmente problematizada la necesidad de establecer este puente desde las políticas públicas, los derechos humanos, todavía hoy resulta insuficiente. Todavía hoy no es, también resulta insuficiente la voluntad política que se ha dado aparte de por parte de los gobiernos. Y esto tiene muchas explicaciones que podríamos encontrar. En primer lugar, hay una primera explicación que podríamos encontrar en las 2 décadas perdidas, que fueron denominadas de esta manera, las décadas del 80 y del 90, por parte de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL. En tanto se consideró que la aplicación de las políticas estructurales y de ajuste fiscal de la mano de este consenso de Washington, que aplicó una transformación dentro de la manera del diseño de la política social, dentro del diseño de la política pública en general, donde no solamente se aplicó condiciones de flexibilización laboral sobre los mercados de trabajo, sino también reformas sumamente importantes dentro de cada una de las históricas instituciones de política social. Por eso hablamos que estas décadas plantearon un cambio de paradigma y también la concepción de la política social. Y ahí es donde se embarca fuertemente este nuevo concepto, que es la focalización, que en realidad la focalización es una técnica bastante antigua, que implicaba seleccionar un grupo, una población meta,
para poder aplicar hacia el grupo menor en condiciones de vulnerabilidad o en condiciones de un estado de necesidad especial, para aplicar políticas concretas dirigidas, generalmente han sido de corte asistencial, para poder resolver en el corto plazo una situación para este grupo específico. La gran diferencia en estas 2 décadas perdidas es que la política social la política social se transforma claramente en una gran política focalizada. Es decir, se reemplaza las históricas instituciones de política social, las cuales en muchos países se desmantelan, en otros se reducen, por suerte no desaparecen totalmente en cada uno de los países de la región, pero desembarca este paradigma de la focalización casi como el eje central de la política. Y este paradigma también trae una nueva conceptualización en términos de la titularidad de derechos. Ya no tenemos políticas abiertas de corte universal o de corte lo más universal posible, dirigidas hacia la ciudadanía en general, sino que tenemos programas transitorios que, nuevamente, en muchos de los casos, como se institucionaliza de tal modo la focalización, la transitoriedad pasa de ser la regla y se transforma casi en la excepción, porque son programas que han durado ya casi 2 décadas, todavía muchos de ellos siguen vigentes en América Latina, para que estos programas, el cambio de titularidad se da en dirección a que no se destina a la ciudadanía a todos, sino que hacia algunos destinatarios de esta política social. Esto que en muchos países se han llamado los beneficiarios de los programas asistenciales, que en los últimos años los podemos ubicar dentro de los programas de transferencia condicionadas de ingreso, que en muchos países son más de 20 programas de transferencias condicionadas de ingreso que hay en muchos de los países de la región. Algunos más de corte masivo, como el caso del programa Oportunidades en México o el Bolsa Familia en Brasil, y otros de menor raigambre, pero todos bajo la misma dinámica. Esta dinámica de la focalización implica una pérdida también de empoderamiento hacia la ciudadanía. Es decir, la condición de vulnerabilidad, lo que se hacía valer para acceder a este beneficio asistencial por parte del Estado o a esta transferencia condicional de ingresos, no el título de ciudadano. Y este título ciudadano también se ve menospreciado, menospreciado no sería el término, se ve en realidad el impacto no se puede hacer valer a la par de que muchas de las instituciones, otrora de corte más de universal, se han visto reducidas en términos de alcance presupuestario, calidad de la cobertura, calidad en el acceso y entre otras situaciones. Por lo tanto, el escenario que se nos está presentando en la región es un escenario donde aumentan los compromisos a partir de la ratificación de los pactos, la voluntad de los países de aplicar este conjunto de derechos humanos. Sin embargo, los hechos seguimos con este déficit. Es decir, seguimos implementando todavía modelos económicos que van de la mano de lo que fueron las políticas de la década del 80 y del 90, pero también seguimos implementando programas focalizados en transferencias de ingresos. Entonces, ¿cuál es el punto central que nos va a permitir saber cuándo o cómo serían las vías para implementar este enfoque de derechos? Ya avanzamos bastante, dijimos, se requiere el enfoque teórico-metodológico, ya esto no nos va a aportar y lo tenemos aportado por el Sistema Internacional e Interamericano de Derechos Humanos. Necesitamos la voluntad política. Supongamos que contamos con la voluntad política. Ahora, ¿qué es lo que nos va a dar la prueba o nos va a dar cuenta de cómo vamos a implementar este enfoque de derechos? En primer lugar, este enfoque de derechos nos va a permitir una mayor institucionalidad. ¿Y cómo vamos a medir esta institucionalidad? En primer lugar, efectivamente, si se está cumpliendo el contenido de este derecho. Y claramente todo el sistema internacional y el sistema interamericano está hablando de que cada Estado está obligado, y como estamos hablando de derechos económicos, sociales y culturales, no solamente en términos de obligaciones negativas, esto sería, por ejemplo, un Estado está obligado a no interferir en el acceso de una persona al sistema de salud, sino que también implica obligaciones positivas. Tiene la obligación positiva de garantizar el efectivo ejercicio del derecho a la salud. Derecho a la salud que se va a medir no en indicadores de desarrollo socioeconómico, como que podemos medir, por ejemplo, el descenso de la tasa de mortalidad infantil. ¿Sí? Lo que tenemos que medir, además del descenso de la tasa de mortalidad infantil, que sería un indicador de desarrollo humano, la satisfacción concreta del ejercicio de la salud de cada uno de los ciudadanos. ¿Y por qué? Porque en virtud de lo convenido por los pactos y tratados internacionales, los estados están obligados siempre y bajo todas circunstancias a garantizar el contenido mínimo de un derecho económico, social y cultural. Y no se asiste ningún mecanismo en los cuales, bajo circunstancias que podrían ser de una situación de crisis económica o de crisis fiscal, pueden argumentar el no cumplimiento del contenido mínimo. Es decir, siempre bajo todas circunstancias tienen que garantizar el contenido mínimo del derecho. Pero este es el primer paso que tiene que dar un Estado. El paso final y necesario es llegar a la satisfacción plena
del derecho en cuestión, sea el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo. Pero además también este contenido mínimo lo tiene que satisfacer obligatorio bajo condiciones de igualdad y no discriminación. No se puede privilegiar un grupo por sobre otro grupo. El Estado puede decir, y ahí la técnica de la focalización podría entrar a jugar, siempre y tanto sea una técnica que me permite llegar hacia la satisfacción plena del derecho, no como se aplicó en las décadas del 80 y 90 como la única forma de implementar la política social. Yo puedo decir, bueno, voy a comenzar y en esto el enfoque de derechos también lo plantea claramente con aquellos que se consideran como grupos vulnerables, que pueden ser las personas de pueblos originarios, aquellos grupos desplazados por conflictos, situaciones de violencia, conflictos armados, comunidades afrodescendientes, etcétera. Pero esta es una parte, lo que tiene que garantizar es el Estado que la condición sea de igualdad hacia toda la población y sin discriminación de un grupo por sobre otro, porque claramente el enfoque de derechos no va a apuntar a garantizar la igualdad formal, sino que lo que va a apuntar es a la igualdad material. Esto es la satisfacción plena y el acceso al conjunto de derechos económicos, sociales y culturales por parte de toda la población. Pero además también hay un principio que es central, y esto es importante que se impregne el conjunto del diseño de la política pública, que es el principio de progresividad y no regresividad de las políticas y de derechos. Esto significa, bajo ninguna circunstancia, una política pública o un paro judicial o una nueva ley puede ir en contra de aquello que el Estado se ha comprometido o ha normado en términos de los pactos y tratados internacionales. O una ley puede ser más regresiva en relación de un derecho que ya estaba acordado, que ya estaba exigido. Si uno ve las políticas de los 80 y los 90, puede encontrar más de un ejemplo de políticas regresivas dadas por los gobiernos de la región. Por lo tanto, esto tiene que ser un principio que también impregne transversalmente hacia toda la política pública de los Estados. Pero además incorpora un principio que es fundamental y que marca un cambio también en el inicio de las políticas públicas, que son dos principios que son conexos, el principio de acceso a la justicia y el principio de acceso a la información pública. ¿Qué significa? Que se habilita a la ciudadanía, por eso tenemos que el enfoque de derechos tiene un componente muy fuerte de empoderamiento hacia la ciudadanía en general, de esta posibilidad de ejercer efectivamente sus derechos, a partir de establecer ante esta inacción del Estado, o esta falta de cumplimiento, o esta falta de cumplimiento por debajo del contenido mínimo, que es la base, el piso que está obligado el Estado, yo tengo como ciudadana la posibilidad de acceder a una autoridad competente, que puede ser una autoridad administrativa, en el caso del sistema de políticas sociales, donde puedo establecer mi denuncia, o la autoridad judicial, que puede ser un juez o un magistrado, en el cual yo pueda hacer valer un reclamo por este derecho que el Estado está violando o está incumpliendo en términos de su obligación positiva. Pero asimismo también puedo solicitar al Estado la garantía de derecho a la información, que este es un derecho humano fundamental, que generalmente los Estados son muy resistentes a brindar información pública, si bien hemos hecho importantes avances en la región en términos de aumentar los sistemas estadísticos, es importante también tener este ejercicio del derecho a la información pública, que tiene una doble cara, la posibilidad de solicitar al Estado en relación a que informe el cumplimiento de los derechos, pero también la posibilidad que tengo de obligar al Estado a que produzca información en esta dirección. Estos principios van a jugar, e insisto, con esto yo voy a poder decir, bueno, si está cumpliendo con estos estándares básicos, estamos en camino a aplicar una buena política pública con enfoque de derechos. Pero la idea de buena política pública también la tenemos a partir de otro principio que se habilita también con el enfoque de derecho, que es la accountability o aquellos principios de responsabilidad horizontal y vertical, los cuales también van a coayudar que este empoderamiento de la ciudadanía no sea un empoderamiento formal o ficticio, sino que... Entonces, para ir cerrando, sin duda que tener más derechos o que poder empezar a promulgar o preocuparnos por tener más derechos no va a solucionar los déficits que tenemos en políticas públicas necesariamente. Lo que tenemos que tener es que estos derechos sean efectivos y que logremos tener sistemas más institucionalizados, que dejen atrás paradigmas como la focalización, como el título de derecho asociado a una condición de vulnerabilidad o de pobreza, y nos inscribamos hacia sistemas mucho más amplios donde no solamente se garantice la posibilidad de insertarse dentro del mercado de trabajo, que es absolutamente necesario para poder avanzar hacia el ejercicio de los derechos, sino también sobre la cobertura de todas las contingencias sociales. Por lo tanto, este enfoque, este prisma que se habla entre derechos, tiene que tener, reitero, un
que tiene que perseguir claramente el principio de equidad social y de género, que será la única manera de atrás estas prácticas que se tan desfavorables de los gobiernos de la región y avanzar en marcos que más respetuosos del conjunto de los derechos humanos. Para concluir y dejar una reflexión en torno a la importancia en la cual comencemos a pensar políticas públicas con enfoque de derechos humanos, creo que es importante tener claro que no hay una única salida ni hay un único modelo de desarrollo. Esto, como bien dice el enfoque de derechos humanos, es un modelo, un enfoque que cada los estados tienen. Lo que sí no podemos ir pensando es que existe la posibilidad de pensar programas sociales focalizados con filtro de derechos. Esto es una tendencia muy fuerte, de alguna manera post-consenso de Washington, de la mano de los organismos internacionales de asistencia crediticia, se está hablando en esta dirección. Esto es contrario al enfoque de derechos humanos. Lo que tenemos que tener es cómo vamos a lograr la satisfacción plena de los derechos económicos, sociales y culturales. No filtros de derechos que son retóricos y que van a contribuir a una mejor legitimidad de estos derechos, de estos programas, sino claramente tener un enfoque de derechos que efectivamente cumpla con los estándares jurídicos. Estándares jurídicos que, por otro lado, son aquellos que se han comprometido los gobiernos de la mano de sus reformas constitucionales, de la ratificación de pactos y tratados internacionales. El enfoque de derechos, como decíamos, demanda profundas reformas y un proceso de transformación dentro de la estructura de la política pública y de los estados. No se trata de un borrón y cuenta nueva. Se trata de pensar modelos en donde este componente del derecho humano universal, de lo que está prescrito desde la Convención de Viena en adelante, nos sirva para hacer efectivo en todas las esferas de los derechos humanos. No olvidemos nunca el imperativo de la transversalidad, no solamente el género que nos aporta la Conferencia de Beijing, sino también la transversalidad en todo el conjunto de la política pública aplicada con derechos humanos. Creo que tenemos una oportunidad importante que se ha dado en la región, que tratar desde el inicio de este nuevo milenio, de dejar prácticas de tanto daño y tanto aumento de la pobreza tenido. Hoy es aceptable y ya casi la pobreza se ha convertido en un dato más, en un indicador estadístico más de los países, sino que realmente esto es una voluntad política para dejar este tipo de prácticas focalizadas que solo llevan a estigmatizar más. Tenemos que empoderar a la ciudadanía en sus derechos económicos, sociales y culturales, obligar a los estados a que satisfagan el máximo de estos componentes, pero además no son otros, aquellos que tengan lugares de toma de decisión política, aquellos que estemos más vinculados a pensar las políticas sociales, a diseñar, a evaluarlas, podamos contribuir a que efectivamente se institucionalice dentro del marco de la política pública. No se va a institucionalizar mejor, sino que, reitero, va a ser más respetuosa dentro del conjunto de derechos humanos. Muchas gracias.